Hola y bienvenidos a La Cripta Tecnológica, una mirada analógica al mundo digital. Un programa donde hablaremos del mundo que nos rodea a través de un prisma tecnológico. Somos Juan Carlos Favero y Shadi Vargas. Pertenecemos al campo de la física y la ingeniería. Acompáñanos. En el episodio de hoy hablaremos sobre los medios de almacenamiento, un repaso por los soportes más utilizados para guardar la información digital, un viaje por la historia desde las primeras tarjetas perforadas hasta los discos de estado sólido. También conoceremos hacia dónde se dirigen los procesos de almacenamiento de nuestros datos. Vía de contacto, el correo electrónico lacriptatecnologica@gmail.com. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Listo para una nueva expedición tecnológica? Hola, Shadi, buenas tardes. Aquí estamos, preparados, como siempre. Vaya tema más interesante el de hoy, ¿no? Los soportes, aquellos soportes de almacenamiento. Sobre todo que tiene mucha historia. Aquí los que hemos vivido mucho ya tenemos experiencia de esto, de haber visto muchas cosas. Eso es, los que aún nos suenan cuando dicen, oye, tienes un floppy disk, un disquete blando, y nos acordamos de aquellos discos que íbamos ahí intentando muchas veces incluso borrar la información con un pequeño imán, que de eso también hablaremos. Juan Carlos, permíteme hacer esta introducción. Estamos hablando de la información, y en otros episodios también mencionamos que se genera información, somos generadores de información, necesitamos almacenar esos datos en algún sitio. La tecnología ha contado con diversos mecanismos desde los inicios de esta era digital hasta estos tiempos para poder guardar, y es importante ampliar estos conocimientos en el campo de los sistemas de información para saber ese dato, no solamente cómo viaja, sino dónde termina, cómo se puede recuperar esos procesos involucrados en estas tecnologías. Juan Carlos, me consta que lo primero, si no corrígeme, el primer soporte que hubo en esta era digital, a los comienzos, son las tarjetas perforadas. ¿Es así? Bueno, si nos vamos a los orígenes, primero tenemos las ferritas, memorias de ferrita. ¿Tú te has fijado en el logotipo de la Facultad de Informática de la Universidad Complutense? Sí. Es un anillo con unos hilos que lo cruzan, ¿no? Pues Correcto. eso es la unidad de almacenamiento básico, o sea, un bit de almacenamiento en las primeras memorias, digamos, no electromecánicas, eran las memorias de ferrito. Se almacenaba mediante un pequeño campo magnético ahí almacenado en ese material ferromagnético de la ferrita, y tenían una particularidad. Eran memorias RAM de acceso aleatorio, pero la lectura, cuando leíamos la información que se había almacenado en esa memoria, se destruía esa información almacenada. Es decir, que después de leerla teníamos que volver a escribirla para que siguiera estando ahí. Es lo que se llama un dispositivo o un sistema de almacenamiento volátil. Bueno, el volátil significa que cuando se corta la alimentación se pierde. En realidad la ferrita mantiene, ese campo magnético lo mantiene durante un tiempo. Es que es interesante, aunque el tema de hoy no va precisamente en memoria RAM, sino en métodos de almacenamiento permanente, pero al final hablaremos de las memorias ferroeléctricas, y entonces es un poco volver a los orígenes, a esas memorias de ferrita, solo que ya miniaturizadas y modificadas, ¿no? Pero volvemos otra vez a los orígenes. Pues yo creo que los primeros métodos de almacenamiento eran las tarjetas perforadas y las cintas perforadas. Cintas. También. Cintas. Pero no cintas magnéticas, sino simplemente un formato cinta, pero con microperforaciones. Una cinta de papel agujereada. Salen las películas con los teletipos. Sí. Está el magnate de bolsa y está pendiente de las cotizaciones y tal, y tiene una maquinita que le está continuamente escupiendo un trozo de cinta, y el tipo la coge y lee ahí la información. Bueno, pues algo así. Ahí salía la información escrita porque era un dispositivo de salida, pero el dispositivo de entrada era una cinta parecida con agujeros que codificaban la información que se quería introducir en el computador, los datos de entrada o incluso el propio programa. Esa información, esa perforación, también seguía ese mecanismo, esa lógica binaria, ¿no? De ceros y unos. Falta de perforación y perforación. Eso, se utilizaba el código Baudot, no es anterior al código ASCII. Y con eso usaban para codificar y crear ese lenguaje y la información que se necesitaba almacenar en esas cintas. El programa
que tenía que ejecutarlo el computador estaba almacenado en esa cinta, entonces lo primero que se hacía era leer ese programa y después introducirle los datos a través del mismo medio. Qué bueno. Entonces, no solamente existen, digamos, estas dos tecnologías fundamentales, vamos a decirlo, para el almacenamiento de la información. Me refiero a lo magnético y a lo óptico, sino que también hay otros mecanismos. Sí, la cinta perforada o la tarjeta perforada, que es posterior y más cómoda, en un formato mucho más cómodo, tanto de manejar, de manipular, como de generar, de escribir, es un formato mecánico. Porque lo que se hacía era detectar, pues había unas agujas que detectaban la presencia o no del agujero. Entonces, era un dispositivo mecánico. Después eso se sustituyó por dispositivos ópticos más fiables, más rápidos también y sobre todo que eran menos propensos a errores y a falsas lecturas, que hacían lo mismo, detectar los agujeros y descodificar la información que estaba grabada en la tarjeta o en la cinta. Qué bueno, yo recuerdo, Juan Carlos, haber configurado ciertos fax de esos antiguos con folios o con cartulinas donde uno iba marcando ciertas casillas, luego lo introducía y el fax se configuraba en función de esas opciones que tú ibas subrayando o marcando con el lápiz o con el rotulador. Luego creo que también incluso en algunas facultades también se usaba un sistema para las actas, ¿no? Sí, nosotros el CPD nos generaba el listado de alumnos en ese tipo de papel con las casillitas y nosotros teníamos que rellenar la casilla correspondiente de la nota con la calificación del alumno y entonces eso se leía después automáticamente y ya se generaban las actas de verdad, que era lo que nosotros firmábamos. Qué bueno. Muy antiguo ya. Uno de los sistemas, digamos, de esas primeras o primeros pasitos para esa transformación digital en cuanto a que tú ya con ese mecanismo tú podías automatizar todos esos procesos. Efectivamente, eso supuso un avance bastante grande en la facilidad para generar las actas y leer información de una manera automatizada. Antes de eso, con las tarjetas perforadas, que yo también las he utilizado, pues claro, también tenías esa facilidad, el problema era generar la información. Como grabar la tarjeta consistía en perforar físicamente el papel, tenías que escribir cada línea del código Fortran, pues iba en una de esas tarjetas. Si te equivocabas en la última letra de la línea, pues tenías que repetir toda la tarjeta. Esa tarjeta ya no te valía, tenías que utilizar otra y volver a teclear toda la línea. Era un proceso destructivo. El proceso óptico, como se hacía en lápiz, entonces, bueno, era más lento también porque tenías que hacerlo a mano, pero te permitía borrarlo y corregirlo. También ecológico, se aprovechaba, reciclable. Papel reciclado todo. Papel reciclado. Hablas de cómo antes con Fortran se hacía esas pequeñas perforaciones, se traducían, mejor dicho, esas líneas de código para un programa, pues uno tenía que ir con no sé cuántas tarjetas, con un buen taco, pero claro, ojo, eso se tenía que enumerar, porque tú perdías cualquiera del medio y luego decías, oye, ¿ahora cómo compilo todo este programa? Qué faena, ¿no? Y luego creo que eso se fue sofisticando, reduciéndose esa necesidad de cintas perforadas a cintas continuas, vamos a decir, como algo enrollable, un formato más continuo, que también tenía esas microperforaciones, pero luego ya se pasó a las cintas magnéticas, ¿no? Casi como el cine, ¿no? Como cuando vemos esos rollos, si está bien dicho así, si no, corrígeme por favor, se magnetiza esa pista. Sí, luego se pasó a las cintas magnéticas, de los discos magnéticos mecánicos, que, bueno, las cintas magnéticas las hemos visto en muchas películas de ciencia ficción, donde aparece un enorme centro de datos con rodillos de cinta que giran para un lado o para otro. Bueno, pues eso también lo hemos utilizado durante muchos años y la particularidad de esas cintas es que se grababan los datos, bueno, se utilizaban los mismos soportes que se utilizaban también para la grabación de audio. El casete. Bueno, el casete posterior. Es la versión de bajo coste. Los que hemos tenido Spectrum y Commodore y esas cosas hemos vivido la época del cassette. Pero estaban los grabadores profesionales que tenían esos carretes de cinta que tenían mayor calidad para la grabación y se utilizaban también para la grabación de datos digitales. Incluso cintas de vídeo también se han utilizado para la grabación de cintas digitales. Por ejemplo, en observatorios astronómicos
se utilizaban esas cintas para guardar los resultados de las observaciones y se utilizaba curiosamente el formato beta, no el VHS, que fue el más extendido, porque beta tenía mayor calidad de grabación. Como esos formatos nacen para unos fines y luego, pues según se les va dando uso o se van quedando poco a poco obsoletos para el campo científico o el de la investigación, que necesita mucha ingesta de información, pues se usa ya para temas más para el público en general, ¿no? Las cintas magnéticas además tenían un acceso secuencial, lo cual venía muy bien para almacenar programas o almacenar datos que no se tuviera que acceder a ellos muy frecuentemente. Porque el problema es que para acceder a un dato en concreto tienes que leer todos los datos anteriores que están almacenados en la cinta hasta que localizas ese dato. Las cintas magnéticas se siguen utilizando como medios de copias de respaldo, como copias de backup. Ya no se utilizan esos carretes enormes, ahora se utilizan cartuchos de cinta. Ya están en desuso porque ya tenemos otros medios de almacenamiento más baratos y más fiables y más rápidos. Pero bueno, todavía existen en el mercado lectores de tarjetas e incluso los cartuchos de cinta que se siguen utilizando para backups. De acceso secuencial, de acceso lento. Eso sí, mantienen la información durante mucho tiempo si se almacenan adecuadamente. O sea, el calor es su principal enemigo, pero se siguen usando. Y la evolución, los discos magnéticos, discos enormes en un principio y con poca capacidad, pero según ha ido evolucionando la tecnología, se ha podido ir aumentando la densidad de grabación de esos pequeños dominios magnéticos que se almacenan en el material y se ha ido pudiendo, por un lado, aumentar la capacidad de los discos y también disminuyendo su tamaño. La verdad que, bueno, pues ahora ya un disco de 3,5 pulgadas puede tener 4 teras de capacidad. Se han ido reduciendo, ¿no?, esos tamaños físicos y sin embargo se ha ido aumentando esa capacidad de almacenamiento de la información. La Cripta Tecnológica. Ciencia, tecnología y personas. El programa de las mentes inquietas. Vamos a ver, has hecho un pequeño inciso sobre las velocidades de un formato frente al otro, sobre todo los primeros de cintas, pero claro, también es importante tener en cuenta que forma parte de estas tecnologías también el acceso a la información, el sistema, es decir, cómo se está almacenando ese archivo o ese dato binario digital y aparecen sistemas de archivos como el FAT16, el NTFS, que ya permiten ir creciendo e incluso permitir más capacidades, que cada archivo, pues su tamaño sea incluso mayor que el que permitía sus predecesores. Háblanos un poco de estos, de la importancia y de estos sistemas a la hora de, por ejemplo, ir avanzando en este progreso tecnológico en cuanto a soportes de almacenamiento y los sistemas de ficheros. Los discos magnéticos tienen la particularidad de que pueden acceder a la información de manera aleatoria. En realidad no es aleatoria, es una mala traducción del método random del inglés. Es un acceso directo a la información que nosotros queremos acceder siempre y cuando sepamos dónde está situada en el disco. Pero en la cabeza, o sea, el disco está girando muy rápidamente, a 7.000 revoluciones por minuto, está girando muy rápidamente y el cabezal se puede mover, puede recorrer los cilindros que forman ese disco, son cilindros virtuales, también de manera muy rápida. La cabeza se puede mover muy rápidamente para situarse sobre cualquiera de los cilindros que forman el disco y entonces, como el disco está girando muy rápidamente también, la información que estamos buscando pasa por debajo de la cabeza y la podemos recuperar. O la podemos escribir si lo que queremos es escribirlo. Pero necesitamos saber dónde está el dato que queremos buscar. Y ahí es donde aparecen los sistemas de ficheros. Uno de los primeros sistemas de ficheros que se ideó fue el CPM. Sí. El CPM, no sé si nuestros oyentes lo conocerán. Y luego con el sistema operativo MS2, que ya fue el que un poco expandió todo o sea, democratizó
la computación. Ese es el que utiliza el FAT16, que no es más que una pequeña lista al principio del disco, situada en un espacio siempre fijo, el mismo, para que se sepa dónde está. Y ahí es donde aparece el nombre del fichero y cuál es el primer sector del disco, donde aparecen los primeros datos de ese fichero. Y luego forma una lista encadenada, de manera que podemos ir accediendo a todo el contenido de ese fichero. Podemos decir que se trata como un pequeño índice sofisticado, ¿verdad? Donde, digamos, hay ciertos links, ciertos enlaces que nos dicen, si estás buscando esta información, pues está en tal sector, ¿verdad? Y de una manera, pues puedes ir directamente a esa información. Se hace una traducción entre los sectores lógicos y los sectores físicos. Los sectores físicos. Entonces, si sabemos que está en el sector 1583 lógico, pues eso, el disco ya lo traduce al cilindro y a la posición correspondiente, de manera que mueve la cabeza a la posición adecuada para recuperar esa información. Nos podemos imaginar esa especie de vinilo, ¿verdad? Digamos un poco esa analogía entre pues una grabación secuencial donde ahí están todas las pistas, todos esos tracks y estos mecanismos ahora de accesos random, vamos a decir, más que aleatorios, sino simplemente un acceso más discreto, es decir, ir directamente al grano, que se produce gracias a esa rotación tan a altas velocidades o revoluciones por minuto, RPMs, que permiten que esa aguja, si estamos mirando una aguja del vinilo, vaya directamente a ese pequeño segmento o ese sector para obtener esa información. Algo así, ¿no? Para que los oyentes también se hagan una idea visual. Algo así, o sea, es como si en un vinilo, como tú dices, si miras así un poco de perfil, puedes ver los cortes de las canciones, entonces puedes acceder directamente al comienzo de la canción que deseas escuchar. Por cierto, en un disco de vinilo solamente hay un surco, porque es una espiral. Sí. En cambio, en los discos magnéticos la información se organiza en círculos concéntricos, por eso lo llamamos cilindros. Qué bueno. Qué interesante, ¿no? Esos ejemplos que nos gusta también poner aquí de una manera pues muy una ilustración imaginaria para poder saber cómo se accede a esa información, a esos datos, como comentábamos el ejemplo del vinilo y el ejemplo de los discos duros. Pero claro, no dejan de ser medios físicos un poquito, digamos, aparatosos, pero luego también han aparecido medios físicos, soportes, pues más portables. No sé si es más correcto que portátiles, portables, que tú te los podías llevar en un bolsillo. Yo me acuerdo cuando se hacían prácticas que siempre estábamos como un cierto trapicheo de disquetes, ¿no? Esos disquetes. Los famosos disquetes, efectivamente, donde almacenábamos nuestras prácticas. Pues, un disquete, al fin y al cabo, no era más que una lámina de plástico recubierta del material ferromagnético. Funcionaba igual que un disco duro, pero flexible, o sea, portátil y de manera muy, muy barata y, como tú dices, portable. Tenían una característica y es que la cabeza en un disco duro, la cabeza grabadora y lectora no toca la superficie, sino que planea sobre ella. ¿Vale? Por la alta rotación, el disco duro está permanentemente girando, entonces se genera una pequeña corriente de aire que mantiene la cabeza en levitación a unas pocas micras sobre la superficie del disco. Sin contacto. Pero en el disquete, sin contacto. En cambio, en el disquete, la cabeza se apoya sobre la superficie. Entonces, el desgaste es muchísimo mayor, tanto para la cabeza como para la superficie. Por eso los disquetes estaban en reposo siempre, salvo cuando tenías que acceder a ellos. Entonces, era cuando se ponía a funcionar el motor, giraba, y ya la cabeza se movía para alcanzar la información buscada. Pero para evitar o minimizar el desgaste, el disco estaba normalmente en reposo. Y eso, eran portables, entonces íbamos cargados con los disquetes. Había alguno que incluso para que ocupasen menos los doblaba por la mitad. Después llegaba a casa y no le funcionaba la práctica y no entendía muy bien por qué. Yo creo que ese método lo hemos usado algunos para, digamos, justificar el por qué no nos había salido del todo bien la práctica. Entonces teníamos la excusa de, es que de esta mitad para arriba va perfecto, pero la otra, qué casualidad que se me ha doblado el disco y por eso no está funcionando. Pero bueno, ya eso rápidamente los científicos y luego pues también la gente que se dedica a este campo lo corrigieron precisamente para que gente como aquí, como este servidor, pues no tuviera esa excusa, ¿verdad?
y tuviera que hacerlo, hacer toda la práctica y todo el programa. Bueno, ahí queda eso. Sustituir los disquetes flexibles, los de 5 y cuarto, Sí. por disquetes más pequeños con mayor densidad de grabación, tenían mayor capacidad y estaban protegidos por una cubierta rígida para evitar que se pudieran doblar. Claro, y eran más de tamaño bolsillo, de bolsillo de camisa, ya ibas con el boli y el disquete. Eran más robustos, toda la superficie estaba protegida, excepto cuando por una pieza de metal que se desplazaba solamente cuando se introducía la disquetera. Entonces era cuando se descubría la superficie. En los disquetes de 5 y cuarto había un trozo de superficie que estaba siempre expuesta al aire, con lo cual se entraba polvo. Aquello era un desastre. Es verdad, porque ahora que lo dices, a lo mejor sí habían fundas para esos disquetes, pero no había un estuche como tal. Ya ellos, el envoltorio ya estaba... Sí había estuches, porque yo todavía tengo alguno por ahí con disquetes de aquella época. Lo que no tengo es disquetera para recuperar esa información, pero la información seguro que sigue estando ahí. Ah, pues mira, yo sí que tengo disqueteras, así que cuando quieras, también soy fan del cacharreo, me gusta, forma parte de ese I+D+I, muchas veces el conocer cosas y poderlas mejorar o incluso pues entender ciertos funcionamientos que en su momento pues no era posible debido a que estaban empotrados dentro de estos grandes sistemas. Y también es mágico, ¿no?, el poder ver cómo uno introducía ese disquete y a lo mejor un código que hoy en día se puede hacer incluso online, pues antes eran disquetes y disquetes, sistemas operativos incluso que teníamos que emplear muchísimos disquetes para poderlo instalar, ¿no? Muy chula la cripta tecnológica. Le doy un like. Juan Carlos, vamos a ver, códigos de barras, los QRs, estos mecanismos que uno va con un lector láser óptico, por cierto, que no lo hemos mencionado, ese sistema, esa tecnología que permitía, por ejemplo, automatizar o configurar fax con una cartulina, con unos espacios que íbamos marcando, se llama OMR, ¿vale? Que es Optical Mark Reader. Ese es el nombre técnico, OMR, por si alguien pues lo quiere investigar, igual que el CPM, ese sistema, de archivos que mencionó Juan Carlos, por si alguien lo quiere buscar, CPM. Entonces, los códigos de barras, el QR, ¿eso también es un sistema de información o eso es un enlace, un índice a otro lugar de almacenamiento? Hombre, también es un almacenamiento de información porque ahí hay una cierta información, aunque sea un enlace a otro sitio, pero la información de ese enlace está ahí contenida. Entonces también hemos vuelto pues, a los comienzos con la lectura óptica, solo que ahora en lugar de pasarlo por un lector se hace con una cámara y reconocimiento de imágenes. La tecnología ha evolucionado y ya nos permite hacer eso de una manera mucho más sencilla. He estado en una gran superficie, en un centro comercial donde yo tenía una duda sobre un artículo y claro, yo me estaba imaginando o estaba buscando en las columnas dónde estaba ese lector láser para pasar el código de barras y para mi sorpresa que cuando vino la persona encargada dijo no se preocupe, con el móvil, sacó su móvil como dices Juan Carlos, con la cámara hizo una captura y ya tenía toda esa información en la palma de la mano sin sacrificar ese código de barras de toda la vida, es decir, era casi la misma tecnología en cuanto a lo que estaba impreso, pero sí el lector ya había cambiado. Claro, se ha unido lo que es la lectura óptica y el método de almacenamiento con Internet. De manera que ahí solamente se almacena el enlace a la base de datos donde están todos los datos del producto. De manera que en realidad en ese trozo de papel, porque al final es un trozo de papel, no tenemos que almacenar toda la información del producto, sino que la información está donde esté, en una base de datos que no sabemos ni siquiera dónde está situada físicamente, y ahí lo que tenemos es el índice para acceder a esa información. De manera que, pues eso nos facilita mucho también la cosa, siempre y cuando tengamos esa conexión con la base de datos. Ahí necesitamos conexión a Internet. Exacto. Mencionas Internet y antes, seguidamente de pasar al tema de ese almacenamiento, ese cloud storage, poderlo almacenar también en la nube, como hablábamos en otros episodios, has mencionado el tema óptico y a mí el tema óptico, yo soy una persona del Laserdisc, del minidisc, del CD, del DVD, Blu-ray y etcétera, etcétera. Vamos a ver, eso también ha sido una tecnología brutal, ¿no? Cuando vamos en nuestros coches, en
lugar de estar ahí con la cinta, el cassette en nuestros viajes, ya pasábamos al CD. Incluso había coches que tenían un cargador, ¿no? de discos compactos, donde uno decía, no, yo aquí me voy a organizar mi música para este viaje a Cádiz, y qué maravilla, ¿no? Es que eso fue una auténtica revolución cuando aparecieron los primeros compact disc de audio, aparte de los melómanos que siempre, que ya hemos comentado alguna vez en este programa, sí, que no tienen la misma calidad de sonido y demás, pero desde luego para almacenar información fue una revolución, porque a una fiabilidad muy grande, ahí la durabilidad en condiciones adecuadas de esa información puede ser durante siglos, siempre y cuando no haya un hongo que ataca el soporte plástico, o sea pero en condiciones adecuadas puede durar siglos esa información. De hecho, en la sonda Voyager está grabada información en un disco creo que es de oro o de platino, no sé, pero utilizando una tecnología óptica. Y hemos ido viendo también esa evolución desde los primeros CD-ROM que podían almacenar 640 megabytes, que en aquella época era una barbaridad. Ahora nos parece nada, pero entonces era un mundo, al DVD y ahora el Blu-ray y lo que nos traerá el futuro, que no sabemos. Exacto. Y bueno, si salen hongos, siempre se pueden usar para las palomas, ¿no? Para ahuyentar las palomas, porque yo veo gente que las usa para eso. Que bueno, no sé si es por la mala música o directamente por ese efecto espejo, ¿no? Yo lo uso como posavasos. También como posavasos, fíjate, qué bueno, qué bueno. Sin duda, pues hay gente pues que le gusta mucho las manualidades y sacan de esto pues auténticas barbaridades, maravillas, incluso hacer hélices y inventos, ¿no? Que uno se queda sorprendido la cantidad de mentes creativas que hay por ahí. Vamos a ver, antes de pasar a cloud, como habíamos dicho antes, claro, los mecanismos estos de almacenamiento como el SSD o las micro SDs, no confundir, ¿verdad? El disco de estado sólido con esa micro SDs, con las, a ver qué me sale, las memorias USB, ¿verdad? O la memoria flash. Eso, Juan Carlos, está todo, digamos, creado de la misma manera, son también, digamos, pequeñas celdas, o eso ya, digamos, es una tecnología un poquito más avanzada. Pues aquí también hemos tenido una evolución bastante grande, desde las primeras memorias no volátiles, la primera ROM, que era donde se almacenaba, por ejemplo, la BIOS del ordenador, ese pequeño programa para que arranque, para que reconozca los dispositivos a los que está conectado y ya sea capaz de cargar el sistema operativo desde el disco duro. Esa ROM es una memoria de solo lectura, una memoria electrónica, pero de solo lectura. Teníamos también las EPROM, o incluso bueno, antes de que las EPROM estaban las PROM, que eran una ROM programable, solamente se podía programar una vez. Una vez que se había programado ya no se podía volver a programar. Las EPROM, que se podían borrar mediante una luz ultravioleta, las EEPROM, que se podían borrar mediante pulsos eléctricos, y eso ha ido evolucionando hasta las memorias actuales, las flash, que son una tecnología completamente distinta, pero ahí tenemos todas las tarjetas de memoria que utilizamos en un reproductor MP3, en una cámara digital, o incluso en una memoria USB, todo eso son memorias flash, y ya hemos pasado a los discos SSD, Solid State Disk, que bueno, pero al fin y al cabo es una memoria flash también de alta velocidad y de alta capacidad. El problema que tienen estas memorias flash es que la escritura las va deteriorando. Entonces, tienen un número limitado de operaciones de escritura que se pueden realizar sobre ellas. Entonces, todos tenemos experiencia de alguna memoria USB que ha dejado de funcionar de repente. Bueno, pues eso puede ser por muchas causas, pero normalmente es porque hemos excedido el número de escrituras sobre una determinada celda de memoria. Y entonces, pues ya esa celda se vuelve inaccesible y nos puede echar al traste toda la información que tengamos en esa memoria flash. Yo la verdad es que no me fío mucho de ellas. Siempre tengo copias de seguridad en varias memorias y prefiero los discos duros tradicionales. Mecánicos, que también pueden fallar. Puede fallar la mecánica y entonces ya te fastidian.
Bueno, y después de esta breve pausa, un saludo, por cierto, a todos estos amigos que nos hacen estas pequeñas grabaciones, estos mensajes de voz que tanto nos gustan y nos animan a seguir con este programa. Claro, estas son las memorias actuales, seguramente hay tecnología por ahí, como siempre se dice, ¿no? Hay una tecnología más avanzada que aún tenemos que esperar hasta que llegue a un uso más doméstico, de andar por casa. Bueno, y antes de pasar a esas memorias, hacia dónde, qué rumbo está siguiendo todo este avance tecnológico en cuanto al almacenamiento de la información para esos sistemas, vamos a hablar de el almacenamiento en la nube. Que cuidado, que eso tiene truco, ¿no? Porque decimos almacenamiento en la nube y uno piensa que no, que de repente pues sube un archivo a ese drive o a lo que sea y ya está, eso está por ahí. Sin embargo, eso termina en un soporte físico, ¿no? Claro, eso al final acaba o en un disco duro o en una memoria de las que vamos a hablar ahora, pero tiene que estar en algún sitio físico, sí o sí. Lo que no sabemos es ni dónde ni de qué tipo. Uh-huh. Ahí lo único que perdemos es la necesidad de conocer físicamente dónde está nuestra información, sino que ya pasa a estar en un almacenamiento, en un almacén virtual, vamos a dejarlo así, o vamos a decirlo así. Vale, memorias del futuro, ¿hacia dónde vamos? Almacenamiento molecular, nanotecnología, ¿hacia dónde vamos? Pues yo creo que este campo es un campo apasionante de la física de materiales. Aquí hay muchísima investigación en curso y ahora mismo pues hay muchos tipos de memorias. Se está experimentando con distintas tecnologías y por mencionar algunas, pues el Quantum Trap, por ejemplo, ahora que se habla de computación cuántica y tal, pues ya hay memorias que utilizan este Quantum Trap que permite, por ejemplo, por citar alguna característica, sí. Más de 1 millón de escrituras, de operaciones de escritura sobre cada una de las celdas. Si antes decíamos que las memorias flash, su punto débil es precisamente el número de escrituras que nos permiten, pues estas memorias cuánticas, digamos, ya permiten millones de escrituras y una retención de datos de al menos 20 años. Entonces, bueno, pues para almacenar datos longevos está bien. También existen las memorias ferroeléctricas, por eso hablábamos al principio de las ferritas, y hemos vuelto ahí. Las memorias ferroeléctricas que permiten 10 elevado a 13 escrituras, es decir, billones de operaciones de escritura, y retienen los datos durante 120 años, o sea, más de un siglo. Bueno, pues ya pensamos que no vamos a perder información durante el tiempo de nuestra vida, no vamos a durar ninguno más de 120 años, así que bien. Hay cristales ópticos que permiten almacenar la información mediante pulsos láser en una celda tridimensional, con lo cual consiguen una densidad de almacenamiento enorme, permiten almacenar gigabits de información en muy poco espacio y también con muy poco consumo, que eso también cada vez es más importante. Y ya lo último que he leído por ahí es almacenar la información en moléculas de ARN. Increíble. En cadenas de ARN. Entonces, bueno, ahí el problema es el periodo de latencia, o sea, el tiempo que tardamos en acceder a la información, pero se puede almacenar una información ingente en menos de un centímetro cuadrado o cúbico. Microscópico. Estaba buscando la analogía porque no me salía. O sea, en menos de un pelo humano podemos tener ahí gigas y gigas de información. Sí, ya lo vemos hoy en día, ¿no? Que información y acceder a ella. Exacto. Y ese es lo que, como comentas, ¿no? Esa cantidad de información que se puede guardar en un reducido espacio, en un cuerpo casi microscópico, y ya lo estamos viendo hoy en día, que incluso en la palma de nuestra mano cabe pues casi toda nuestra información digital, nuestra historia digital. Hoy en día pues la podemos llevar en un USB o incluso menos, o en la nube. Qué bueno. Qué apasionante, ¿no? Todo esto, Juan Carlos, y el ver, ¿no?, que hoy en día en la palma de nuestra mano casi ya podemos llevar todo nuestro historial digital, toda esa información que estamos creando. Y seguramente aquí también los físicos de materiales pues harán una gran labor, un gran trabajo para cada vez reducir más ese espacio de almacenamiento en cuanto a la física donde se almacena, pero también dar muchísima más capacidad, como decías, más densidad, a poder guardar muchísimas más cosas en un espacio reducido, claro, velando por una latencia, es decir, un acceso
al dato de una manera óptima, y también de la durabilidad, muy importante. ¿De qué me sirve tener una información en un dispositivo o en un medio físico muy pequeñito, pero si luego a altas temperaturas o si eso se cae, pues he perdido ahí megas o incluso ya teras y teras de información? Si te parece, una pequeña síntesis por esto que estamos tratando en el episodio de hoy. En la década de los 50, pues hemos visto que aparecen esas tarjetas perforadas. Ya antes existía esa ferrita, que es esa unidad fundamental para almacenar información, ese 0, ese 1. En la década de los 60, pues ya empiezan a aparecer esas primeras cintas magnéticas. Años 70, los disquetes de 5,25 pulgadas. Años 80 se reduce. Se vuelve ya ese disco blando portable más fuerte para aquellos que lo llevamos en el bolsillo, y así a no tener más excusas de que se me ha doblado. Ya pasamos a 3,5 pulgadas y ya casi 1,5 MB almacenamiento, que en su momento era todo un logro, ¿verdad? Años 90 CD, ya entrando por fin en el siglo XXI, ya empieza a aparecer unidades flash que ya van desde los 8 megabytes hasta los 256 gigabytes y sigue creciendo. Por supuesto, los discos duros portátiles. Hoy en día, ¿quién no tiene un disco duro portátil para conectar a su ordenador y poder almacenar y hacer backups? Y claro, seguimos hacia esa nube en cuanto a ya despreocuparnos por tener que almacenarlo localmente y ya dejar que esté en algún lugar donde ya usa mecanismos de seguridad, de respaldos, de backups, etcétera, y simplemente nosotros saber que tenemos acceso a ese cajón o a ese almacén virtual. Juan Carlos, como siempre, es una delicia el poder disfrutar y compartir este tiempo contigo y con nuestros oyentes, y estoy convencido que es un futuro apasionante para pues ir explorando y ver que también se vienen tiempos donde también tenemos que ir velando por cómo poder gestionar toda esa información y guardarla de una manera que sea también óptima y correcta, ¿no? Que luego eso no caiga en malas manos. Al ser tan pequeñito, pues ya lo puedes llevar en cualquier bolsillo, ¿no? Imagínate. Sí, y ya también para acabar, gracias Adi, pues también quería mencionar una anécdota sobre la importancia de actualizar el medio de soporte para no perder la información. Antes lo hemos mencionado, que yo decía que tengo un montón de disquetes que seguro que todavía tienen la información, pero no tengo el lector para acceder a esa información. Bueno, pues nos hemos encontrado con casos de tener cartuchos de cinta de backups con datos importantes, pero como la evolución ha sido tan rápida y está siendo tan rápida, se nos olvida actualizar esa información y pasarla a medios, a soportes que duren en el tiempo. Entonces, nos podemos encontrar con el caso que tenemos un cartucho de cinta de backup con datos del año 80 o del año 90, y resulta que necesitamos esos datos, pero ya no tenemos el lector. Es la importancia de cuando vamos a tirar un lector de cinta, un lector de CDs, un lector de lo que sea, ser conscientes de que la información que tengamos en ese soporte ya no vamos a poder acceder a ella. Entonces tendremos que pasarla a nuevos soportes. Y eso requiere tiempo y dinero. Y sobre todo ir digitalizando poco a poco, actualizándonos en esos medios y en esos soportes. Fíjate qué bueno este concepto. No solamente la transformación digital, sino además la actualización digital. Es correcto, ¿no? Eso es. Qué bueno. Pues como siempre, muchísimas gracias a ti, Juan Carlos, por estar, por compartir este tiempo, este conocimiento con nosotros. Por supuesto, a nuestros oyentes, por escucharnos, por elegirnos. Estamos en La Cripta Tecnológica, vuestro programa. Y hasta el próximo episodio. Un fuerte abrazo. Chao, chao.